Canjayar, municipio situado en el curso medio del río Andarax. Está incluido en el Parque Natural de Sierra Nevada, uno de los paraísos naturales de la comunidad por su riqueza paisajística, botánica, faunística y antropológica. En Canjayar se aprecia un paisaje de transición entre la parte baja de la sierra y los alrededores llenos de huertas de parrales, hortalizas y olivos. Y lo que desde allí se divisa es el desierto de las conocidas como Badland. El pueblo conserva aún rasgos propios de su origen morisco, como la disposición de sus calles y casas escalonadas en la ladera, entre las que sobresale la iglesia, antigua sede de la mezquita. En esta guía os proponemos una ruta turística y cultural por Canjayar, gracias a su original y pionero museo abierto, ideado por Emilio Estebananza y su mujer Gracia Navarro Oña. Sus cuadros en losa cerámica y a todo color están expuestos al aire libre, instalados en las principales calles de la localidad siguiendo un orden temático y cronológico. Nosotros mismos hemos realizado el recorrido, tomando las fotos y elaborando los breves resúmenes explicativos. Empieza desde el Instituto Valle del Andarax y sigue la ruta propuesta. Disfruta del paseo por la historia de Canjayar. Los Reyes Católicos toman en 1492 el último reino musulmán de Granada y Almería. Obligaron a los judíos a salir de España o convertirse. Sin embargo, a los musulmanes, llamados mudéjares, los respetarán hasta que serán obligados también en 1502. En esta zona de la Alpujarra hubo dos rebeliones. Una fue de los mudéjares en el año 1500 y la otra ya convertida en cristianos, moriscos, en el año 1569. En ella acercaron a los mudéjares y a los moriscos hasta que los derrotaron y por ello le llamaban el Casar de Canjayar. Los moriscos eran musulmanes que estaban bautizados, pero seguían las costumbres musulmanas. El rey Felipe II impuso una ley en 1567 que limitaba el uso de ciertas costumbres y vestimentas, provocando la rebelión de los moriscos de la zona en 1568. La guerra duró años y muchos moriscos y cristianos fueron asesinados. El hermanastro del rey, don Juan de Austria, fue enviado a sofocar la sublevación, terminando en 1571. Don Juan de Austria fue un político y militar español, hermanastro del rey Felipe II, al que nombraron pacificador de la revuelta morisca de la Alpujarra. Se dirigió desde Santa Fe de Mondújar sobre Terque, Instinción y Canjayar para preparar un asalto en Padules. La iglesia de Canjayar se alza donde estuvo en el pasado la mezquita del siglo XVI, dos templos religiosos, un mismo lugar. En el lugar donde se construyó la iglesia apareció la Santa Cruz el 19 de abril de 1611. Los vecinos votaron para guardar el día de su aparición y sacarla en procesión. La procesión de la Santa Cruz se sigue haciendo todos los 19 de abril. Va desde la iglesia de la Santa Cruz hasta el templete o cruz blanca. El castillo debió estar situado donde hoy se encuentra la ermita de San Blas, una zona elevada desde donde se domina y defiende el pueblo por el oeste. La reina doña Juana, la Loca, convirtió estas tierras de Canjayar en tierras de realengo, tras un intercambio con un noble de la zona, dependiendo ahora de la corona directamente. En la cueva Daniela del pasado siglo se encontraron restos de la Edad de Cobre. También se encontraron vestigios de explotaciones romanas aportando datos que permiten ratificar la presencia de antiguos poblamientos en Canjayar. En 1727, en Canjayar, un vecino de esta misma villa, don Francisco Fernández Lázaro, ordenó que hicieran la redención a unos cautivos de la zona. Por ese acto se hizo este santo mural donde aparece uno de esos cautivos. La fábrica de Alcora. El gobierno mandó parar la explotación de la mina en 1799, pero continuó haciendo la fundición. La fábrica producía plomo. Durante la Guerra de la Independencia 1808-1814, Napoleón ordenó fusilar a empleados y técnicos de la fábrica de Alcora porque tenían pólvora. La Revolución de la Gloriosa fue una sublevación militar con elementos civiles que tuvo lugar en España en septiembre de 1868, la cual supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático, 1868-1874.
El rey Alfonso XIII premia al Ayuntamiento de Canjayar en 1920 por el desarrollo de su agricultura, industria, comercio y adhesión a la monarquía. Su prosperidad económica fue en gran parte gracias a la producción de las llamadas uvas de barco. Juan de la Cruz Esteban Sánchez creó la acequia gorda. Una acequia es un canal construido para conducir el agua. Incrementa su aprovechamiento y se considera patrimonio cultural y de origen árabe. San Antonio Abad es el patrón de Canjayar, por hacer, entre muchas cosas, un hospital en Canjayar y recoger a los ancianos y necesitados. En 1611, el sacristán Juan Martínez Peralta tuvo una visión de dónde podía estar la Santa Cruz. Rompieron ese muro y ahí estaba. El tercer centenario de la Santa Cruz dio lugar el 19 de abril de 1911, en Canjayar. En febrero de 1854, José de Echegaray, el ingeniero madrileño de 22 años, fue destinado a Almería como delegado de Obras Públicas. Estuvo en Canjayar para solucionar un asunto de agua. En 1904 se le concedió el Premio Nobel y en su memoria recoge sus recuerdos de cuando vivió y visitó zonas almerienses. El comercio y esplendor económico de la zona se refleja en la creación, en 1919, de una sociedad anónima en Canjayar y Oganes para la exportación internacional de uva y fruta. La uva de Oganes o de Barco se vendía mucho por sus grandes racimos y por su buena calidad de conservación. El comercio de la uva también trajo el desarrollo de otros oficios como el de barrilero. Juan Borastero de Guzmán fue el primer barrilero en fabricar barriles para la uva en Almería, y en Canjayar se decidió comprar 4.700 barriles para la exportación de esta uva de Oganes. La uva de Barco, también llamada uva de Oganes, y su lucrativo negocio hizo prosperar todo el valle del río Andará. En 1925 se crea el primer sindicato agrícola católico por el contexto conservador español de la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Se crean 3 cooperativas en 1967 para el comercio, producción y comercialización de la uva de Barco de forma conjunta. Sin embargo, a finales de 1970 la uva de esa zona dejó de ser rentable ante la entrada de otras variedades italianas más tempranas. La zona tuvo que reconvertirse y cambiar sus cultivos.